Hola, mi nombre es María José Castrillón y en este video les voy a hablar sobre los derechos humanos, la labor de las organizaciones no gubernamentales en la promoción de los litigios internacionales en materia de protección de los mismos y la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. En primer lugar, el respeto por los derechos humanos es indispensable para la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Y a pesar de que los derechos humanos han sido considerados como una prioridad en los estados modernos, es innegable que en muchos lugares del mundo todavía se violan de manera reiterada. Y si bien los estados tienen la responsabilidad primera de protegerlos, son las organizaciones no gubernamentales quienes han implementado ciertas estrategias de protección en casos de violación, así como llevar a cabo litigios internacionales para hacer justicia en situaciones de gravedad. Es así como las organizaciones no gubernamentales han sido pioneras en la defensa de los derechos humanos, convirtiéndose en agentes indispensables en materia de promoción y de protección. Su presencia y su trabajo ha sido fundamental en las luchas sociales por la democracia, por la justicia social y por diversas causas. Y han logrado implementar ciertas estrategias de protección como lo son la investigación, la asesoría, la documentación y difusión de casos, la representación y asistencia jurídica, entre otras. De manera pues que han creado redes internacionales de apoyo y colaboración que han permitido tener una presencia en todo el mundo de estas ONG. Lo anterior ha permitido visibilizar situaciones de grave vulneración a los derechos humanos y gracias a esto se han presentado casos ante tribunales internacionales que han podido determinar la responsabilidad de los estados. Y de manera más importante, se ha permitido la identificación, la reparación y la protección de las víctimas, así como la creación de nuevos estándares y jurisprudencia en materia de protección de los derechos humanos. En el texto titulado La justicia transicional en Colombia, los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario en la política de Santos, se ilustra cómo para la comunidad internacional es relevante que los estados diseñen su política interna y externa de acuerdo con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos. Y estos estándares imponen obligaciones a los estados de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos y de proteger y reparar a las víctimas de abusos pues contra sus derechos. Es de esta manera que las ONG han ganado protagonismo político y se han consolidado como actores fundamentales en el diseño de políticas públicas que incluyen los intereses de varios sectores sociales y especialmente de las víctimas a las cuales se les ha vulnerado sus derechos. En Colombia, por ejemplo, desde la década de los 50 se ha sufrido un conflicto armado interno que ha dejado una cantidad enorme e importantísima de víctimas y debido a esto el país se ha caracterizado por las constantes violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y por esta razón el país ha sido señalado pues como un estado infractor del derecho internacional, lo cual se puede constatar en las condenas contra el país que lo conminan a que garantice el goce de estos derechos humanos y a resarcir los daños sufridos por las víctimas. En ese sentido, la adopción de una justicia transicional se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar los derechos a las víctimas y avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Con la justicia transicional, según el video, ¿qué es y cómo se está desarrollando la justicia transicional en Colombia? Lo que se busca es transitar del conflicto a la paz, estableciendo unas reglas y logrando un pacto para obtener verdad y justicia, sin entender justicia como venganza o como castigo. Y dice el Centro Internacional de Justicia Transicional que sobre todo la justicia transicional tiene que ver con las víctimas. Esta justicia transicional entendida entonces como ese mecanismo o ese sistema de mecanismos jurídicos y políticos que permiten abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de un conflicto armado interno ha sido especialmente relevante en Colombia debido a la complejidad de este conflicto armado interno que se ha vivido en el país y a la larga duración que ha tenido este. Entre los principales mecanismos de justicia transicional adoptados en Colombia tenemos la Ley de Justicia y Paz de 2005
y el Acuerdo de Paz de 2016. Estos mecanismos han permitido avanzar en la identificación y sanción de responsables de violaciones a los derechos humanos y han garantizado los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, la implementación de estos mecanismos ha enfrentado importantes desafíos y ha generado controversia en diversos sectores de la sociedad, porque algunos críticos argumentan que la justicia transicional puede generar impunidad y no garantizar una protección adecuada a las víctimas, y otros consideran y argumentan que su aplicación no es suficiente para garantizar la superación del conflicto y la consolidación de la paz. El sistema de jurisdicción especial para la paz propiamente en Colombia es una herramienta imprescindible para la transición hacia esa reconciliación y hacia la justicia en un país que ha sido muy afectado por décadas de conflicto armado. Esta jurisdicción especial fue creada mediante el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC en el 2016 y es de carácter transicional. Busca a los responsables de estas violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado, pero sobre todo garantiza el derecho a la verdad, la reparación y la no repetición. Prioriza una justicia restaurativa que busca la reparación de las víctimas y el restablecimiento de la confianza entre las personas que se han visto afectadas por este conflicto. Y a pesar de los obstáculos, como mencionaba anteriormente, tanto internos como externos, esta ha sido una iniciativa esencial para el éxito de la transición hacia la paz y la reconciliación en Colombia. Y en ese sentido, es vital seguir avanzando en la construcción de una justicia transicional integral en la que se atienda de manera efectiva las necesidades y los derechos de todas las víctimas del conflicto. Además de eso, se investigue y se sancione a todos los responsables de las violaciones de los derechos humanos y se generen las medidas efectivas para garantizar la no repetición de estos hechos. Y en esa misma línea es necesario que la sociedad colombiana se comprometa y se involucre en la construcción de una cultura de justicia y respeto por los derechos humanos. Eso es todo por mi video. Muchas gracias por su atención.